¿Os acordáis de las cajitas de papel craft que os enseñé hace poco en el haul de Bit Park? Pues mirad lo que hemos hecho con ellas. ¡Qué bonitas las hemos dejado para regalar! No os podéis perder cómo, pero recordad que en la web de Bit Park tenéis un descuento con el código MGG3OFF. Os harán un 3% de descuento. Y ahora sí, vamos a ver cómo lo hacemos. Hoy vamos a trabajar con estas cajitas que son buenísimas para hacer regalos y ya os dije que vienen preparadas para bisutería, para poder colgar aquí el collar, poner aquí el anillo y tienen los dos agujeritos de los pendientes, aunque se puede sacar la esponjilla y utilizar para otras cosas. El asunto es que aunque vienen muy bien de tamaño y demás, son un poco sosas por fuera, o sea, regalar esto simplemente pues le vamos a dar un poco más de vida, hacer que la caja en sí también sea un regalo. Y entonces lo primero que vamos a hacer con esta primera caja es darle una pintura. Vamos a utilizar esta pintura brillante para hacer un regalo de Navidad súper bonito. Mirad qué bonita es una pintura color coral que creo que puede quedar súper bonita. Le podríais dar, si queréis, primero una imprimación, pero bueno, es una superficie que no es muy grande y para que veáis que los trabajos se pueden hacer muy rapidito, pues lo voy a echar sin la imprimación. También os diré, a mí me gusta mucho la imprimación para dar un fondo, pero me da la impresión de que a veces aunque gaste un poco más de pintura en la capa, queda como más sólida la primera capa sin echarle la imprimación, porque como el cartón en este caso absorbe más pintura, pues luego no hay que darle una segunda capa, así que eso sí, sobre todo en estas pinturas que son brillantes, intentad que la brocha, el brochazo final sea continuo en la misma dirección, porque si dais brochazos intermedios así, luego se nota. Y esta caja simplemente así, luego con un lazo ya dice otra cosa, pero de todas maneras ahora vamos a preparar algo más para adornarla. Vamos a utilizar estos moldes de flores y de hojas para hacer unas figuritas. Entonces voy a usarlos con pasta de esta modelable de secado al aire, de esta que es tipo Fimo, perdón, tipo goma eva, que es muy blandita. Pues de esta voy a usar porque me he dado cuenta de que yo me manejo bastante bien con ella. Entonces acordaros de que esta pasta hay que guardarla muy bien cerrada. Y yo voy a comenzar poniéndole la parte de dentro del girasol en marrón. Y en el resto de flores lo que voy a poner es el centro en amarillo. También podríais utilizar pasta de secado al aire o incluso de la que tarda más en secar, y después pintarla. Y vamos a hacer también unas cuantas hojitas. Para que no sean todas las hojitas del mismo color y darle un poco de variedad, voy a mezclar un poco de esta masa con un poco de amarillo, un poco de marrón, para hacer cambios de colores, porque estas masas se pueden mezclar entre sí perfectamente. Hola, ¿todavía no te has suscrito? ¿Y a qué esperas?
Solo tienes que darle al botón rojo de suscribirse y dale también a la campanita, activando todas las notificaciones. Es muy importante porque así YouTube te avisa cada vez que suba algo nuevo y no te pierdes nada. Venga, dale ya, que es gratis. Muchas gracias. Ya tengo preparadas todas las piezas que voy a usar y ahora me toca recoger bien todas estas masas. Acordaros de cerrarlas bien. Y luego, esto hay que dejarlo secar, pero para que luego se desmolde mejor, yo lo que voy a hacer va a ser meterlo un ratito al congelador. Lo voy a meter pues unos 10-15 minutitos y ya veréis qué bien se desmolda después. Aquí tenemos nuestra cajita, mirad qué chula queda con este color. Y ahora vamos a desmoldar nuestras piezas, nuestras flores. Mirad qué bonita. ¿Habéis visto qué fácil se desmolda cuando está frío? Me está encantando cómo están quedando estas flores. Mirad. Y ahora las hojitas. Mirad qué de detalles tienen, me encantan. Mirad. No coloquéis las piezas pegándose unas a otras de momento, porque aunque está frío y entonces está más o menos sólido, aún se pegan. Mirad qué chula. Y esta. Me encantan. Bueno, le voy a cortar a esto poquito que tiene, que se me quedó por fuera del molde. Pero ya veis que se quita muy facilito. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer una composición aquí en la tapa de la cajita. Y vamos a pegar las flores y las hojitas. A ver. Como veo que se me están pegando mucho a los dedos ahora al coger más temperatura, porque claro, al tocarlas se calientan y se me están pegando a los dedos. Entonces voy a esperar a que se enfríen del todo y seguimos pegándolo. Ya están secas y ahora, bueno, pues lo único que vamos a hacer es pegarlas con cola blanca. No pasa nada porque sobresalga un poquito de cola, porque luego se va a quedar transparente, pero tampoco que se os quede pegotón como se me estaba quedando a mí ahí, ¿vale? Bueno, pues mirad, no me digáis que no queda bonita. La vamos a dejar que se seque y cuando se seque la vamos a barnizar para protegerlo, con barniz brillo, por supuesto. Pero no me digáis que no queda chula. Esto ya es otra cosa para hacer un regalo. Esta caja también la vamos a decorar de una manera muy sencilla. Mirad, tengo aquí un par de tintas y tengo también el stencil que me mandaron de Big Park. Y lo que voy a hacer va a ser pasar con la tinta el motivo del stencil. Así que podéis hacerlo con un pincelito de estos o podéis hacerlo también con una esponjilla, con un sello de entintar, vamos. A mí es que le he cogido mucho gusto a estos pinceles, trabajo muy bien con ellos. Pero si os apañáis bien con las esponjitas, que también se puede uno apañar muy bien con ellas. Al ser de papel, las cajas que tienen un acabado en papel craft, podemos pintar con la tinta directamente sobre la caja. No hace falta que utilicemos una base de otro color. Y me parece que el dibujo sobre el papel craft queda muy bonito. Mirad qué bonitas quedan las uvas.
Y ahora le voy a poner alguna hojita de estas. No me digáis que no es original. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a coger una tinta marrón para oscurecer un poco los bordes. Esta de aquí, la Vintage Photo. Y este creo que estaba sin usar. Sí, este está limpio. Y le vamos a oscurecer un poco los bordes para darle un aspecto un poco más envejecido, que pega muy bien con esta temática de las bebidas o el vino. Esto casi lo hago mejor con una esponjilla. ¿Te está gustando este vídeo? Pues dale al dedito arriba. Y puedes también dejarme un comentario. Eso me hace muy feliz. Me ayudarás mucho si me compartes en tus redes sociales para que puedan conocerme tus amigos que aún no me conozcan. Muchísimas gracias. ¿Y qué os parece? En un momento hemos decorado esta cajita que nos ha quedado, yo creo que monísima. La dejaremos que se seque bien toda la tinta y lista. Y siendo yo, alguna caja tenía que ir en azul. Así que vamos a pintar esta. Empezamos como la primera caja, pintándola en azul. Pero en este caso vamos a utilizar una pintura normal. No hace falta que sea una pintura metalizada. Y ahora la dejamos secar. Para mí, como soy una enamorada del azul, solo con esto ya gana un montón. Pero todavía le vamos a poner alguna cosita más. Vamos a esperar. Ya tenemos seca nuestra cajita y ahora le voy a dar otro poco de decoración con este color que es un poquito más claro. Es un azul más claro. Entonces voy a hacer topos o puntos. Y para eso podéis coger o bien la parte de atrás de un lápiz o la parte de atrás de un pincel. Yo voy a usar este porque me gusta el tamaño que tiene. Entonces, simplemente mojáis, que esté bien mojado, y hacéis el topo. Y así vamos a ir haciendo una decoración por toda la caja. Y ahora vamos a hacer lo mismo con la tapa y luego lo dejaremos secar y la barnizaremos. Mirad qué bonita queda nuestra caja. La he barnizado con barniz satinado para que tenga un cierto brillo, aunque no es tanto como el barniz brillo. Pero bueno, ya solo así la caja ha ganado mucho. Pero la vamos a acabar. Y para acabarla le vamos a colocar un lazo, como todo buen regalo. Y vamos a ponerle esta cinta de aquí, que tiene topitos en azul y blanco. Y así respetamos el tema de los topos. Para colocarla, ¿qué hacemos? Pues lo primero de todo, vamos a quemar un poco el borde para que no se deshilache. Y tengo aquí mi pistola de silicona, porque lo que voy a hacer va a ser pegarlo aquí, centrado y solo hasta el borde de la caja. Y medimos cuánto nos hace falta para llegar al otro lado, justo. No le vamos a dar la vuelta por debajo de la tapa, porque si aquí añadimos más grosor, luego probablemente nos resulte difícil cerrar y abrir la caja. Entonces lo vamos a dejar así, al borde. Y ahora le voy a hacer lo mismo aquí, en el otro lado. Yo en este caso voy a hacer el lazo centrado, porque es una caja pequeñita, pero en una caja grande puede quedar también muy bien con el lazo en un lateral. Y ahora aquí en el centro vamos a poner un lazo. Para hacer el lazo cojo mi cinta y entonces voy a dar con los dedos así un poco abierto o cogiendo 3 dedos si queréis. Voy a dar en este caso 3 vueltas. Y ahora le doy 2 vueltas aquí alrededor de las cintas
por entre mis dedos. Por eso yo prefiero hacerlo con los dedos un poco separados. Aquí hago un nudo con esta. A ver, que ha quedado un poco tirante, un poco más tirante. Así. Y ahora lo saco de los dedos y lo voy a colocar. Y ahora lo voy a pegar aquí. Voy a cortar el lazo. Y listo, ya tendríamos lista nuestra cajita. Mirad qué mona. ¿Qué os parece? Y es que mirad qué bonitas han quedado nuestras cajas. Y con qué poco. Ha sido súper sencillo utilizando los materiales de Bitpack. Y recordad que tenéis un descuento. No lo olvidéis. Y nosotros nos vemos pronto con más cosas. ¡Hasta pronto, ideadores!